Muy buenas tardes a todos. Señora vocal de la Suprema Corte de la Provincia de Jujuy, doctora Laura Lamas, señor rector de la Universidad Nacional de Jujuy, ingeniero Mario Bonillo, jueces, docentes de esta universidad, alumnos, colegas. Es para nosotros, para esta universidad, un gran orgullo generar este ámbito para que un docente de esta casa y un jurista con un prestigio que ha largamente cruzado las fronteras de nuestra provincia pueda presentar su última obra. El doctor Luis Ernesto Camada, es juez con funciones de juicio en la provincia de Jujuy, ex juez de menores en la provincia de Jujuy, miembro de la comisión redactora mixta del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, Ley 5623, en representación del Colegio de Magistrados del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, integrante del grupo de trabajo local para la redacción del protocolo de acceso a la justicia de niños, niñas, víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos. Actualmente es asesor de la Comisión de Reforma del Código Penal de la Nación. Entre sus títulos es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, magíster en Derecho Privado Económico por la Universidad del Salvador, especialista en Derecho Penal por la Universidad del Litoral, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Enseñanza de Educación Superior por la Universidad Católica de Cuyo, especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Litoral, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, en Italia. Tiene un título de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Salta, Ministerio Público de la Provincia de Salta, Colegio de Abogados de la Provincia de Salta y Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta. Además, docente con una larga trayectoria, es responsable de la Cátedra de Derecho Privado, parte general de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago del Estero, es docente responsable de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad Católica de Santiago del Estero, docente de la Cátedra de Sistema de Protección Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, docente a cargo de la Cátedra de Derecho Constitucional en nuestra querida Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad. Es director de la carrera de especialización en Derecho Penal de esta universidad, docente a cargo de la materia Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Instituto Universitario Provincial de Seguridad Pública, docente de posgrados de la Universidad Universidad del Salvador, autor de libros, artículos publicados en distintas materias jurídicas, y créanme que este es el currículum resumido del doctor. Como decía, es... Como decía, este es un orgullo para nuestra universidad, para nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, poder contar con la presencia del doctor y poder que nos haya elegido para poder presentar esta obra. Ya sin más preámbulos, los dejo con el doctor Luis Ernesto Camada. Muchas gracias a todos por haber venido. ¿Está bien el sonido? Sí, gracias. Muchas gracias a todos por haberse tomado el trabajo de venir. Como podrán apreciar, hay muchos alumnos acá y no vayan a interpretar que han venido coaccionados de ninguna manera, sino que han venido con absoluta libertad y voluntad para acceder a este encuentro. De todas maneras, siempre es grato tenerlos presentes, los alumnos, tanto de una universidad como otra en la que me toca desempeñarme. En primer lugar, entiendo que es necesario establecer los agradecimientos correspondientes porque si no, esto no se justificaría, digamos, estar acá en este momento. En este sentido, particularmente, tengo que agradecer de una manera muy especial al anfitrión de la casa, al señor rector de la Universidad Nacional de Jujuy, que tan generosamente ha puesto los recursos de esta casa de estudios al servicio de este encuentro, de esta presentación. Y básicamente también a partir de él y en su persona, desde luego, a todos los que desde la universidad están colaborando, están poniendo su esfuerzo para que esto también pueda transmitirse en vivo a muchos colegas en muchos lugares donde han reclamado tener algún tipo de presencia en este acto. Por eso es que también se está haciendo esa transmisión en vivo.
Desde luego también en aras de agradecer, en primer término también la familia, tanto esposa, a mi hijo, que no está acá presente, pero bueno, está compartiendo esta idea, loca idea de estudiar Derecho, vaya uno a saber por qué, pero el apoyo que presta la familia para poder embarcarse en actividades de esta naturaleza muchas veces no es simple, no es sencillo, porque implica restar algún tiempo a la convivencia natural dentro de un grupo familiar. Y esto, la verdad que hay que valorarlo específicamente con todo el reconocimiento a la señora esposa. Desde luego que sí. Y por otro, en este ámbito también tengo que agradecer el enorme empuje que le pone a la coordinación, a la organización de esto, que es la doctora Mayelín Pacheco, que no ha escatimado esfuerzo para poner todo de sí, toda de la organización, toda la estructura institucional al servicio de este encuentro. Y desde luego a los colegas jueces, colegas docentes, que se han tomado su tiempo para estar acá un ratito sentados y compartir esta presentación. Algunos de estos amigos he tenido oportunidad de agradecerlo directamente en el texto del libro, porque creo que no había cosas que no se podían dejar pasar. Estos colegas, estos amigos, que más allá de colegas y amigos son personas que confían en uno y uno confía en ellos al punto de poder intercambiar ideas, porque el derecho, como les digo a los alumnos, el derecho se manifiesta con dialéctica. Si no hay diálogo, si no hay discusión, si no hay cruce de opiniones, el derecho se estanca, no avanza. Y entre estos colegas he tenido la fortuna de poder mencionarlos en la presentación, tanto al doctor Lucas Greni, al doctor Marco Espinazzi, con quien siempre nos convertimos en frontones recíprocos para confrontar ideas, para discutir pensamiento. Desde luego también me parece colegas que han estado visitándonos hace poco, el doctor Horacio Romero Villanueva, el doctor Rubén Chaya, que ha accedido a prologar el texto, cosa que Rubén, con la infinidad de cosas que también tiene sobre sus espaldas en materia docente, en materia funcional, porque es juez en Entre Ríos, se ha tomado su tiempo para prologar el libro, sin ningún compromiso de por medio, pura amistad o amistad químicamente pura. De la misma manera con Horacio Romero Villanueva. Y un particular agradecimiento, y lo digo en el texto, a alguien que no estando está, que en su momento supo honrarme con su amistad, que es José Manuel del Campo. José Manuel, que siempre me reclamó que por qué no le decía José, y por qué no lo trataba de vos, por qué no lo tuteaba. Esa estructura de personalidad de cada uno, no podía. Pero él sabía que cuando había alguna cuestión interesante a discutir, lo podíamos hacer cara a cara y derechamente. Entonces, no puedo menos que recordarlo, y porque también ha dejado su marca en todos aquellos que en el Poder Judicial han tenido la suerte de tratar con él. Así que desde ese punto de vista no puedo dejar pasar el recuerdo de José Manuel del Campo. Dicho esto, decíamos, bueno, ¿cómo empezar una presentación? Entonces, esto lo hice hace 21 años, 22 años atrás, cuando presenté un primer texto en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y dije, bueno, más vale acudir a quien sabe. Ustedes, los que me conocen, saben mi predilección por Alejandro Dolina, por Enero Dolina. Saben lo que significa tener que trasnochar para escuchar su programa. Y me pareció muy atinado en su momento. Él tiene un texto que se llama justamente La presentación de libros, donde él dice más o menos cuáles son los estándares que hay que cumplir para presentar un libro. Y yo digo, bueno, este es como una especie de lista, ¿no? De lista para determinar qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que no está haciendo bien, y en todo caso, por qué no hace. Dice Dolina que, bueno, es todo un rubro esto de presentar libros. Dice que
A esta clase de reuniones asisten periodistas, amigos, escritores, intelectuales, supuestos lectores, artistas, astrólogos y el propio autor de la obra presentada. Generalmente, una o más personas de cierto renombre arengan a los presentes llamando la atención sobre las virtudes del flamante texto, el talento de su creador y la generosidad de sus editores. Como ven, salvo el doctor Marco Spinazzi, he renunciado expresamente a someter a cualquier persona, inclusive de mi más profunda amistad, a que tenga que fingir algún tipo de predilección por la obra, o en el peor de los casos, a obligarlo a leer el texto para que hable bien del texto. He renunciado a eso conscientemente. Por cierto, el autor termina por pronunciar un breve discurso en el que agradece los elogios recibidos, cosa que me tocaría a mí hacer. Antes y después de estos módicos sucesos, puede uno tomar un par de copas y comer algún canapé, que veo que se ha previsto expresamente que hay algún cafecito al final. O sea que eso sí lo estamos cumpliendo. El propósito de estas sencillas celebraciones es, naturalmente, fomentar la venta de nuevo libro. Esto parece bastante razonable si se piensa que todos desean que los libros se vendan mucho. Sin embargo, existen autores montaraces y chúcaros que se resisten a toda aparición pública y sostienen que presentar un libro es un acto de petulancia. También lo es negarse a presentarlo. Lo mejor que puede hacer un escritor es no hablar del asunto y someterse a la decisión de los editores. Particularmente sí, estoy convencido que presentar un libro no deja de tener algo de jactancia. Pero también creo que presentar un libro es mostrar un desafío. Por un lado, un desafío que termina cuando se pone el último punto en el texto que se manda luego al editor. Pero también es el desafío de abrirse a los comentarios, las críticas, que significa la exposición misma. En ese marco me ha importado mucho tener la presencia de ustedes particularmente y, como habrán visto también, al profesor Zulueta. Porque el profesor Zulueta fue quien en su momento me avaló para inscribirme en el Colegio de Abogados de Jujuy, allá lejos y hace tiempo, luego de haber sido mi profesor de la vieja materia Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Jujuy. Porque, como diría Alberto Alaví, yo también soy bachiller nacional. Así que por eso especialmente le he pedido al doctor Zulueta que venga y se ha tomado el trabajo de venir. Yendo en lo que significa ahora puntualmente decir de qué va la obra, en primer término podemos señalar que está compuesto por ocho capítulos en los que lo más sobresaliente tiene que ver con una preocupación que me parece que pasa por la cabeza de todo el mundo, que es esto de las tensiones. Los alumnos nuestros, los alumnos que compartimos en la Cátedra de Derecho Constitucional, saben que en la cátedra nos gusta hablar de las tensiones entre derechos, las tensiones entre garantías, las tensiones que son de naturaleza básicamente constitucional. Y acá más que nada o más que nunca la tensión que se produce entre los derechos de un niño víctima de un delito de esta naturaleza, que son delitos que la opinión pública da en calificar sin mayor remilgo de delitos aberrantes, delitos altamente sensibles para la sociedad. Por otro lado, también están los derechos del imputado, que no nos podemos olvidar de esos derechos, porque los dos tienen la misma jerarquía, nada más que entran en una tensión bastante difícil de resolver y que les toca a los jueces resolver esta tensión. No le toca a otro, porque cada una de las partes tiene su propia posición sobre el asunto y es relativamente fácil para ellos proponerla. El tema es decidirlo. Por eso se me ha ocurrido plantear esta obra, este texto, a partir de mostrar cómo se identifican estas tensiones constitucionales entre los derechos de quien ha sido víctima de un delito y los derechos de quien aduce ser inocente, porque por eso goza de ese estado de inocencia hasta el último minuto en el que queda firme la sentencia. Y no es una cuestión sencilla, sino que todo lo contrario. Los jueces muchas veces nos vemos absolutamente entrampados, encerrados en un pensamiento que nos obliga
primero a decidir, porque no podemos no decidir. Ahora, decidir cómo, decidir con qué grado de justicia. Y sabemos que los seres humanos somos básicamente falibles. Y es ahí donde está el problema, y es ahí donde nos cuesta, desde el punto de vista de la conciencia, de tomar la decisión. Y ahí el juez está solo. Como diría el filósofo argentino contemporáneo, ya fallecido, Oscar Natalio Bonavena, alias Ringo Bonavena, decía que cuando uno se sube al ring, queda solo y le sacan hasta el banquito. Bien, eso es exactamente lo que sienten los jueces cuando tienen que decidir cuestiones tan sensibles como esta. Esta circunstancia entonces me ha movido a tratar de profundizar el tema, particularmente en materia de delitos sexuales, por las enormes características lesivas que tienen estos hechos y que nos ha preocupado y nos preocupa permanentemente. Por eso también en esto he echado mano de mucho texto de psicólogos y psicólogas. Si algo he aprendido en su momento, cuando me tocó ser juez de menores, es que los abogados no sabemos todo. Sí, parece que supiéramos todo, pero no sabemos todo. Y cuando no sabemos tenemos que preguntar y tenemos que ser permeables a lo que nos respondan. Esto generó siempre mucha relación muy dinámica con los equipos técnicos. Desde los equipos técnicos que me reclamaban, y acá hay varias de las psicólogas que integraban esos equipos técnicos, que no voy a mencionar solamente para no avergonzarlas, donde decían, ¿y por qué? Y planteaban y cuestionaban toda decisión y por qué se dice, por qué se hace, por qué se decide así. Y a la vez, los jueces y los secretarios que éramos abogados, somos abogados, también preguntábamos por qué. ¿Por qué se hace una determinada lectura desde el punto de vista de la psicología de una situación como esta? ¿Cuáles son los llamados y famosos indicadores? Los indicadores nos hacen perder el sueño, los indicadores, porque los indicadores indican, pero no dan certezas, indican. Entonces, todo eso hace que uno, desde el punto de vista de la judicatura, la piense y la repiense una y otra vez y se plantee, en esta dinámica, se plantee cada vez más interrogantes. Por eso hay que reconocer que los abogados no sabemos todo y que tenemos mucho que aprender y que escuchar de otros ámbitos del saber, de otras áreas de incumbencia. Muchas veces yo bromeo con los alumnos tratando de marcar, no sin cierta soberbia, sí, y esta pregunta la tienen presente todos los alumnos, si en las currículas de las ingenierías, perdón, si en la currícula de abogacía tenemos, por ejemplo, ingeniería jurídica, biología jurídica, psicología jurídica, qué sé yo, arquitectura jurídica, y no tenemos. Sin embargo, todas las demás carreras tienen una materia que es jurídica. Entonces, digo, subido en la soberbia, pretendo justificar en ello la importancia social que tiene el derecho y que tiene la abogacía. Pero esto es un planteo siempre provocador, porque eso es lo que busca también la pedagogía, provocar, provocar. Y no tanto hacer que se respondan las preguntas, sino hacer las preguntas correctas, nada más. Después cada alumno va construyendo su propio conocimiento. Entonces, Allí sobre había esos todo un ejes, tema en relación a las listas. sobre esas bases se ha escrito esta obra. Mismo nombre. En todo el ámbito de la obra recorremos siempre este vaivén entre los distintos conocimientos. Siempre es interesante avanzar sobre esto, pero termina la obra, termina el texto con lo que no podía ser de otra manera que el remate de esto. Cómo valorar la prueba y particularmente estos testimonios obtenidos de esta manera. Porque si no cerramos el círculo, no tiene mayor importancia estaremos hablando del sexo de los ángeles. Entonces, tratar de llevar estos aportes al ámbito de lo que existe, de lo verdadero, de la toma de decisión transpirada arriba de un sillón, encerrado solo en un gabinete de estudio.
y es la valoración. ¿Cómo valorar? ¿De qué manera valorar esa prueba? ¿De qué manera valorar los pronunciamientos de los profesionales que nos informan sobre los indicadores? ¿De qué manera valorar el testimonio del niño o niña que dice que ha sido abusado sexualmente? ¿De qué manera valorar infinidad de informes y cosas que se traen al juicio y que los jueces muchas veces tenemos que ser informados de una manera puntual y a veces incluso se les pasa informarnos de manera puntual? Sobre todo en el nuevo paradigma acusatorio adversarial, donde los jueces no podemos preguntar. Entonces, si las partes no hacen las preguntas correctas, los jueces no nos enteramos de qué es lo que hay verdaderamente allí. Si no nos muestran un informe debidamente firmado y reconocido en la pantallita que tenemos al final de la sala de audiencias, los jueces no nos enteramos qué hay allí. Y muchas veces eso puede dar lugar a una decisión injusta. Y es lo que tratamos de evitar. Enseñanzas que me ha dejado escribir el texto. Porque no es que uno escriba diciendo, bueno, con esto dejo plasmado mi pensamiento para el bronce y de aquí en más nos olvidamos. Creo que escribir un texto también es aprender de lo que uno va leyendo, es poder desechar aquello que no me convence, es poder autocuestionar aquello de lo que yo estaba convencido y después termina no siendo tan cierto como parece. Entonces, escribir el texto me ha dejado un par de enseñanzas. Decíamos hace rato, los abogados no sabemos todo, pero también me ha dejado la enseñanza de que en definitiva todos pretendemos discutir sobre la verdad, sobre la verdad de lo que pasó entre esas cuatro paredes, en ese lugar donde el niño dijo o la niña dijo haber sido abusada sexualmente, donde no hubo testigos, donde es más, no solamente que no hubo testigos, sino que el agresor muchas veces se ha tomado todo el trabajo para que no los haya, para que nadie se dé cuenta, para además mantener oculto la conducta sexualmente agresiva. Y por otro lado, o si le queremos sumar todavía más a esto, tenemos que tomar datos como de los que nos informan las especialistas y los especialistas en salud mental, esto de la capacidad de adaptación, la resiliencia, los mecanismos de defensa, todos estos elementos que para que a nosotros en la facultad no nos han enseñado nada de eso. Pero los tenemos que aprender, porque si no los aprendemos no estamos entendiendo nada y podemos mal resolver. Entonces, la pregunta que se plantea es, bueno, ¿qué me enseñó esto sobre la verdad? Y me enseñó algo que yo ya venía sospechando, que la verdad no la vamos a saber. Solamente estamos atados a la prueba. Entonces, eso implica criar callos en el alma y tomar la decisión que se debe tomar en base a la prueba. Si creemos que esa es la verdad o no creemos que esa es la verdad, eso es 2 pesos con 50 aparte. Lo único que permite hablar sobre responsabilidades penales, sobre o no, o sobre absoluciones, es la prueba, nada más. No hay absolutamente un gramo de nada más, la prueba, porque para eso está. Y la última enseñanza que he sacado de leer y releer una vez que el texto estuvo escrito y volver a corregir y demás, esa enseñanza es un tanto políticamente incorrecta. Pero bueno, estamos en el ámbito universitario y yo siempre le digo a los alumnos que están, repito acá voluntariamente, siempre les digo que en el ámbito del aula, en el claustro, son impunes. Si hay un lugar donde tiene que garantizarse la inmunidad contra cualquier tipo de reproche, contra cualquier tipo de cuestionamiento, es el claustro universitario, porque para eso está, para ejercer la libertad en su mayor y mejor forma. Entonces dije, bueno, ya que podemos ser un poquito políticamente incorrectos, total, esto de Sudamérica no va a salir. La tercera enseñanza que yo saqué escribiendo este texto es que no cualquier cosa es derecho.
No tenemos que permitir que nos digan que cualquier cosa es derecho. No. Cualquier cosa, cualquier verdura que se le ocurra decir a alguien, aún desde la soberbia de el púlpito jurídico, que diga que es derecho, está mintiendo. No cualquier cosa es derecho. Es derecho aquello que se acomoda, que se ajusta a esto que aprendemos en la universidad, porque en la universidad no hay intereses más allá del académico. Esos intereses que se generan, que se muestran de una manera genuina dentro del claustro universitario, son los intereses que verdaderamente alumbran una idea sobre el derecho. Los demás serán intereses políticos, serán intereses de otra naturaleza, pero, digámoslo de una buena vez, no cualquier cosa es derecho, ni siquiera aquello que esté escrito en una ley, ni siquiera aquello que esté publicado en un boletín oficial. No cualquier cosa es derecho y no permitamos que nos digan que cualquier cosa es derecho, porque si no, podemos caer en la trampa de la falacia de que porque está escrito en letra de molde es derecho. Eso es falso. Así que esa como enseñanza, digamos, políticamente incorrecta es la que más más me ha pegado. Eh, no quiero de ninguna manera extender esto en demasía, ir más allá de lo que el tiempo de ustedes que generosamente lo están poniendo en este encuentro puede dar. Entonces, les agradezco haber venido, les agradezco profundamente haber venido, sobre todo a los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los agradecimientos en los actos académicos, es curioso, siempre se empieza por las autoridades y se termina por los alumnos, cuando en realidad debería ser al revés, y no por una cuestión demagógica, sino porque justamente si la universidad tuviera los mejores docentes, si tuviera la mejor infraestructura, pero si no tuviera alumnos, sería un cascarón vacío. Y el sentido de que nosotros estemos al frente del aula es que estén los alumnos allí. Así que mi agradecimiento muy sincero, muy profundo a los alumnos, a los amigos que han venido, que se han tomado el trabajo de venir y que han perdido unos cuantos minutos de su día en este encuentro. De la misma manera también cumplo en dejarle en poder del señor rector un ejemplar del libro para que alimente la futura biblioteca de la futura Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Jujuy. Porque si hay algo, más allá de que hoy ya sabemos que circulan millones de textos PDFeados y todo lo que quieran, pero el libro papel es también un símbolo de resistencia. Y creo yo que en estos tiempos que corren, como bien lo ha dicho el señor rector en más de una oportunidad, son tiempos difíciles para la universidad pública, muy difíciles para la universidad pública. Entonces, que haya provisto de un ámbito en el que podamos encontrarnos, conversar, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, es o demuestra la riqueza que puede ofrecer la universidad pública y sobre todo en una provincia como Jujuy, porque estamos a 1.600 kilómetros del puerto. Y créanme, como seguramente lo saben algunos colegas que ya han tenido la oportunidad de escribir y ser publicados en alguna editorial de Buenos Aires, es muy difícil penetrar en el hermético mundo de las editoriales en Ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso he contado con la bendición de haber sido bienvenido por una editorial que está formando sus propios textos, su propia colección, y que tiene la particularidad que está a 50 metros del Palacio de Tribunales, lo cual es todo un logro desde el punto de vista de la ubicación que tiene la editorial. Así que también, desde luego, agradezco a la editorial Praxis porque ha tenido a bien, hace más de un año, porque tengo que reconocer que me he tardado más de un año en escribir el texto, para, bueno, abrir la puerta a un jujeño, que me parece también que son puertas que se abren
y se abren no solamente para quien escribe, se abren para todo aquel que quiere escribir. Por eso, en derecho, me parece a mí que nos podemos convertir en un verdadero polo de producción de conocimiento universitario en materia jurídica. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí. ¿No tenemos todavía la práctica? También. Pero bueno, el movimiento se demuestra andando, decía el filósofo contemporáneo argentino Carlitos Balá. Así que me parece a mí que esta intención es dejar la puerta abierta para que todo aquel que pueda, quiera, que se anime a mostrarse, a escribir, a sufrir lo que significa escribir, porque escribiendo también se sufre, y que tengan ámbitos que los aguanten, ámbitos familiares sobre todo, que los aguanten, ámbitos académicos que los aguanten, en buena hora. Así que, bueno, no tengo más nada que decir, más que puro agradecimiento a todos y a todas las que han asistido en esta jornada y han puesto su mejor disposición para que este acto académico se lleve a cabo. Y esperando que, no tanto como decía Dolina, no tanto que lo compren, sino que lo lean. En algún momento ya aparecerá pirateado, pedefiado, fotocopiado, que es lo que suele ocurrir. Eh, ya se verá, pero eso, contrariamente a lo que se puede pensar, indica el éxito de un trabajo. Así que muchísimas gracias, muy, muy, muy agradecido a todos. Muy amables. Pueden pasar a...